Saludo a todos los participantes de esta aventura del saber. Por medio del presente material pretendemos responder a las interrogantes formuladas. ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es ser un filósofo? ¿Un doctor en Derecho es un filósofo? ¿Un doctor en Derecho debe ser necesariamente un filósofo? Para tal fin es importante traer a colación lo que han señalado los virtuosos respecto a estas incógnitas. Y en este sentido debemos partir de los conceptos primigenios, empezando por la filosofía, la cual es definida como un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos que tratan de explicar las causas y fines de la verdad, la realidad, las experiencias y nuestra existencia. La palabra filosofía deriva del griego y del latín, que al parecer fue acuñada por Pitágoras en la antigua Grecia y significa amor por la sabiduría o amigo de la sabiduría. Con este término también se nombran las teorías y sistemas de pensamiento desarrollados por uno o más autores dentro de este campo. La filosofía se caracteriza por abarcar diversas áreas de estudio, enfatizar el pensamiento crítico, buscar respuestas lógicas a diferentes preguntas y no aceptar verdades absolutas. Igualmente es necesario determinar qué es ser filósofo. Mucho hemos oído acerca de los filósofos. Algunas categorizaciones erróneas pueden describirlo como el hombre que vive entre las nubes, siempre en un más allá, idealizando lo que se ve en un más acá. Pues esta no es más que una descripción común e incorrecta. Primeramente, y como en todo estudio, tenemos que definir el significado de la palabra. Decimos que quien filosofa no es el arquetipo de un hombre que piensa y se distrae en ideas abstractas que el común de la gente no comprende. No solo es cierto, sino todo lo contrario. Filósofo, en esencia, se dedica a dudar sobre el mundo que nos rodea y se pregunta sobre el sentido de la vida. Diversos filósofos a lo largo de la historia han calificado al filósofo de diversas maneras. Platón lo define como el espectador de todo tiempo y toda existencia. Marx lo define como el intérprete del mundo de diversas maneras. Y Ortega y Gasset como un espíritu cognoscente. Luego vamos a estudiar el concepto de la filosofía jurídica. La filosofía jurídica proporcionará el concepto del derecho, lo cual supondrá contar con criterios que permitirán distinguir el real y mejor derecho de aquel aparente y peor derecho. Para Robert Alexy, en su obra La naturaleza de la filosofía del derecho, del año 2003, la filosofía jurídica es una reflexión general y sistemática sobre lo que existe, metafísica o mejor ontología, sobre lo que debe hacerse o es bueno, ética, y sobre cómo es posible el conocimiento de ambas cosas, epistemología. Agrega Alexy que la filosofía incluye 3 dimensiones constitutivas: la crítica o normativa, la distinción argumentativa de lo verdadero en y lo correcto, la analítica, que identifica conceptos y principios fundamentales que permiten la comprensión, y la sintética u holística, une en un todo coherente y fundado lo que existe, lo que debe hacerse o es bueno y lo que podemos saber. Abordados los conceptos anteriores, procedemos a mostrar nuestras impresiones respecto a las interrogantes ya señaladas. ¿Qué es un filósofo? Todo aquel que sienta amor por nutrir y elevar su espíritu, su propia sabiduría y la sabiduría del colectivo puede ser considerado un filósofo, siempre que esa persona esté dispuesta a comprender los fenómenos desde múltiples puntos de vista. Pero, ¿qué tengo que ver yo con la filosofía? ¿De qué nos sirve la filosofía? De hecho, la mayoría de los hombres desarrollan perfectamente las actividades de su vida sin que les preocupen las altas especulaciones filosóficas. Para la industria y el comercio, para la oficina y el laboratorio, para la casa y la calle, para el agricultor y el hombre de la ciudad, para el deportista y el político,
y a filosofía no parece contar mayormente. A nosotros nos sucede lo mismo. Pero esta ausencia de la filosofía es solo aparente. En realidad es una ausencia presente, que trabaja por dentro toda la vida humana. No necesito de la filosofía para desempeñarme en los quehaceres de mi vida. Pero, ¿cuántas veces nos encontramos filosofando? ¿Cuántas veces desde una jornada de trabajo con dificultades que hemos tenido que superar, volvemos a casa y necesitamos un momento de reflexión? En esos momentos estamos filosofando, estamos haciendo filosofía. Estamos demostrando que la filosofía es algo que nos interesa, porque los grandes problemas filosóficos son, en resumen, los problemas de la vida. En cuanto a la filosofía, existe una filosofía espontánea, es decir, ya que todo hombre hace naturalmente, pero sin precisión y método. Pero cuando este filosofar espontáneo se torna reflexión perfecta y metódica, con análisis de las experiencias humanas, comparación de los diversos problemas y de sus soluciones, estudio de las consecuencias que se siguen de unas afirmaciones respecto a otras, entonces es cuando ya se realiza el filosofar científico. Ahora podemos comprender lo que es la filosofía en sí misma. Platón y Aristóteles, los dos mayores filósofos de Grecia antigua, han definido la filosofía como la ciencia que nos da las últimas explicaciones de las cosas. A nuestro parecer, la filosofía es la coronación de las ciencias y por eso se la ha llamado la ciencia de las ciencias, o como los antiguos decían, el arte de las artes. ¿Qué es ser un filósofo? Cada hombre es portador, transmisor y a veces creador de cultura filosófica, desde el amor y desde la sabiduría. El trabajo del filósofo en la actualidad va más allá de las simples definiciones académicas de los pensadores antiguos y de los no tan antiguos. El filósofo profesa la filosofía, busca datos, analiza y valoriza, formula preguntas sobre temas y problemas de interés colectivo, ensaya respuestas racionales en procura de soluciones, encuentra la verdad y el saber, problematiza las cosas, plantea conclusiones sobre el mundo, la vida, el hombre, la naturaleza, las cosas y los valores, explica el qué, el cómo, el por qué y el para qué de las cosas. ¿Para qué nos sirven los filósofos? Es una pregunta interesante, pues estamos acostumbrados a medir las cosas por el valor práctico que tienen. Lo que nos sirve lo tiramos. Necesitamos saber el para qué de las cosas. Quien enseña, estudia, escribe o dirige desde la filosofía lo hace para promover en todos los seres pensantes la facultad de la crítica. Si bien todos poseemos tal facultad, no todos la ejercemos. A veces es necesario que alguien capacitado nos haga reflexionar sobre cosas que por nuestros propios medios tal vez no logremos nunca plantearnos. Un doctor en Derecho es un filósofo. A nuestro parecer, todo jurista necesariamente habla desde alguna postura filosófica dentro del derecho, ya sea una postura positivista, una postura iusnaturalista o una postura crítica, que incluye ambas posturas filosóficas dentro del derecho, como el personaje de Muller que hablaba en prosa sin saberlo. En cuanto a este interrogante, la polémica se centra entre el deber ser y el ser, es decir, lo que debería ser y lo que es. No todo el que ostenta un título de doctor en Derecho es un filósofo, si éste no enmarca su praxis profesional e intelectiva. Debe asumir el estudio e interpretación de las conductas humanas de manera constante. Recordemos que el derecho es, ante todo, una ciencia social y debe tomar como sustento de sus reflexiones perennes aquellos principios naturalistas o de orden natural y los preceptos normativos del quehacer humano en su interacción con el otro, positivismo jurídico, a fin de profundizar en la búsqueda de las respuestas a esas preguntas fundamentales de la vida, respuestas que para él o para ella son correctas, válidas y viables en su existencia como estudioso del derecho. Respuestas desde una perspectiva reflexiva y profunda, basada en el amor al conocimiento, pero no por el solo hecho de conocer, saber o aprender, sino en la búsqueda por trascender hacia otras esferas que generen transformaciones en el entorno. Si no logra ese cometido, lamentablemente ha perdido la esencia de ser un filósofo o simplemente jamás la alcanzó. Ser un filósofo del derecho es aplicar la ética y la estética, la epistemología, la lógica, la metafísica y la gnoseología para propiciar los cambios sociales que se requieren.
¿Un doctor en Derecho debe ser un filósofo? A esta interrogante contestamos con un rotundo sí. Partiendo del origen etimológico de la palabra filosofía, amor por la sabiduría, todo aquel que sienta amor por nutrir y elevar su espíritu, su propia sabiduría, la sabiduría del colectivo, puede ser considerado un filósofo. Claro está, siempre que esa persona esté dispuesta a comprender los fenómenos desde múltiples puntos de vista. Es así como desde nuestra perspectiva consideramos que un doctor en Derecho debe ser necesariamente un filósofo. Traemos a colación un pensamiento de André Maurois, francés, quien dijo: es difícil crear ideas y fácil crear palabras. De ahí el éxito de los filósofos.